Buenas tardes a todos, soy Gaspar Jiménez, alumno de Quinto Informática. Hoy vamos a hacer un tutorial de cómo crear un flyer para su clase, trabajo, pasando del boceto en papel a editarlo en Photoshop para que sea funcional. Vamos a ver las herramientas básicas de Photoshop como el editor de texto y las fuentes, el manejo de capas y la transformación libre. Así que nada, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que saber es si vamos a hacer un flyer para difundir por papel o por redes sociales. En el caso de hacerlo por papel, en Photoshop vamos a utilizar el tamaño de hoja 4. Y en el caso de hacerlo por medios digitales, las resoluciones recomendadas por mí, por la experiencia, es 1920 por 1080 píxeles, 1280 por 720 píxeles, o en su defecto invertirlas para que sea formato vertical. En el caso de hacer una foto cuadrada, el ideal sería 1080 por 1080 píxeles. Bueno, lo primero que vamos a hacer para empezar a pensar nuestro dibujo es hacer el boceto en una hoja en blanco. Es importante que sea lisa para ver mejor si es rayada o no. No pasa nada. Y tenemos que pensar en cómo distribuir los elementos de flyer y en qué queremos publicitar. En mi caso, voy a hacer una publicación de Instagram formato cuadrada, por lo que la resolución que voy a usar es 1080 por 1080 píxeles y lo primero que hago es dibujar un cuadrado en mi hoja en blanco donde pondré los títulos, textos e imágenes que quiera poner. Eso es básicamente lo que acabo de hacer. Título, un poco de texto, contacto, dirección. Y eso lo vamos a ver aplicado en Photoshop. Vamos a ver qué fuente usar, o sea, qué tipo de texto hacer. Y vamos a ver cómo acomodarlo para que quede lo mejor posible. La idea es no tener mucho texto y que haya una buena distribución de las imágenes en la foto. Que no esté todo junto en una esquina o todos dispersados. Para la elección de la fuente lo que vamos a utilizar es esta página llamada DaFont. Ahora está mi cámara arriba a la derecha, entonces pueden ver acá la cantidad de fuentes que hay. Hay un montón de variedad. Si ustedes van a las top fuentes, están las más conocidas. Yo la que recomiendo, que es la que estoy usando para este tutorial, es la Impact. Y bueno, acá tienen para escoger las que les parezca. Por ejemplo, para probar, vamos a descargar esta y vamos a descargar esta otra. Una vez que tenemos los archivos .zip de las fuentes, los extraemos y hacemos doble clic para instalarlos. Es un procedimiento sencillo, por eso no está explicado acá. Bueno, una vez abierto el Photoshop, lo que vamos a hacer es ir a la pestaña de archivo, nuevo, y vamos a crear un documento. En este caso nosotros vamos a poner 1080 por 1080 píxeles. En el caso de querer hacerlo para hoja 4, vamos a aquí y ponemos papel internacional y después seleccionamos A4. Nosotros lo queremos a medida en píxeles de 1080 por 1080 de alto. Damos a OK y se va a crear el documento donde vamos a trabajar. Bueno, vamos a ver las herramientas que vamos a utilizar nosotros. Algunas las saltearemos. Por ejemplo, esta es la herramienta básica del puntero. Esta es la herramienta de selección que no vamos a utilizar tanto. Después tenemos herramientas como esto para seleccionar color. Esto es el pincel que tampoco vamos a utilizar tanto. El borrador, que este sí lo vamos a utilizar. El bote de pintura, que es para pintar todo el lienzo o toda la parte seleccionada. Esta herramienta es importante, que es la pluma. Es para hacer una selección, por ejemplo, de este. Marcamos esta figura y luego vamos a la parte de trazados, control más clic y se selecciona esa parte. Podemos moverla luego si la capa no estuviera bloqueada. Y esta es la herramienta más importante de todas, que es la herramienta de texto, en la cual haciendo clic en la pantalla o en el lienzo, en realidad se nos va a habilitar para introducir un texto que nosotros queramos. Bueno, vamos a hacer el ejemplo de cómo utilizar la herramienta de texto. Hacemos clic en la T, hacemos clic en el lienzo y acá arriba están las fuentes, el tamaño del texto
y el color. Y también cómo queremos que esté respecto al margen. Si está para la izquierda, si está alineado al centro o a la derecha. La fuente que nosotros elegimos descargar y instalar se llama Multiara. Acá está. Entonces vamos a ver que nosotros cuando pongamos el color blanco, si escribimos, se escribe con la fuente que descargamos. En nuestro caso, clases mate. Sería nuestro ejemplo. Igualmente de esta forma, seleccionando el texto, podemos poner la fuente que nosotros queramos y ver cómo queda. Bueno, lo próximo que tenemos que saber básico es el panel de acá de la derecha, llamado capas. Acá es básicamente la clave del Photoshop, que vos te organizás por distintas capas que se van poniendo una arriba de la otra. Por ejemplo, en este caso tenemos la del fondo, que es celeste, que está bloqueada. Para desbloquearla hacemos doble clic y OK. Y arriba tenemos la del texto. Nosotros con el comando Control J y la capa seleccionada podemos duplicar una capa sea cual sea. En el caso de que creamos una capa nueva, por ejemplo, se hace con este botón, el cual te crea una capa vacía, que si vos la mueves no pasa nada, pero si vos haces un dibujo, por ejemplo, que es lo que vamos a hacer, haces un dibujo y la mueves, ahí se mueve como capa y la del texto no se mueve. Entonces seleccionamos la capa de abajo, podemos mover y con el botón de aquí podemos eliminarlas. Que cuando vos creas una nueva capa, puedes manejar la opacidad de la misma. Bueno, y con la opacidad puedes ir jugando. Otra parte importante es la parte de los ajustes, en los cuales tenemos las curvas que ajustan el brillo de la imagen. Y tenemos para deformar así. Y tenemos el brillo y contraste, que son las cosas más importantes para continuar. En nuestro caso, ahora voy a hacer unos ajustes para que quede más lindo. Bueno, acá está el ejemplo que estábamos hablando. Es mi ejemplo en papel. Básicamente decidí sacarlo del 1 al 5 porque no quería cambiar la fuente. Lo que hice fue crear varias capas con el texto, en las que, bueno, fui jugando con los tamaños usando la herramienta de Control más T, ya que eso nos permite agrandar o achicar el texto. Otra cosa que nos permite hacer es si tocamos este botón de acá, en una capa seleccionada, tocamos el botón de ahí y podemos deformarlo a gusto. En este caso, en vez de poner ninguno, ponemos un arco y lo podemos deformar como queramos. En este caso voy a cancelar. Lo que sí podemos hacer, mientras tanto, antes de cambiar el fondo, es seleccionar la capa de el texto clases, hacer doble clic en ella y acá podemos jugar con estos ajustes como el trazo, darle un trazo. Yo en mi caso le voy a poner una sombra paralela y le voy a agregar tamaño, por lo que al bajarle de opacidad, esta queda como si tuviera una pequeña sombra. Y esto mismo podemos hacer con cada una de las capas. Una vez realizado todos estos ajustes del texto, lo que vamos a hacer es ir a la herramienta de balde. Vamos a ir con clic derecho a la de degradado. Vamos a crear una nueva capa y ponerla por debajo de todas las capas de texto. Ahora lo que vamos a hacer es ir aquí y seleccionar el degradado de negro a transparente. Entonces, dándole OK, lo que vamos a hacer es tirar una raya así, hacer este degradado que a simple vista queda feo, pero poner aquí donde dice normal, luz suave y bajarle la opacidad en cierta cantidad. Lo que hace que acá abajo el azul del fondo sea más oscuro y acá más claro. Bueno, el paso siguiente, yo descargué esta textura por internet en formato PNG para que no tenga un fondo y la pongo por debajo del degradado que acabamos de crear. La agrando y acto seguido le voy a bajar la textura, la opacidad digo, para que este ejemplo de fondo un poco más divertido que el que estaba antes. Si ven que se hace muy confuso porque tiene muchas cosas, bajan un poco más la opacidad y listo. Esto lo que hace es darle un poco de personalidad a nuestro flyer.
En nuestro caso también le saqué las curvas que habíamos hecho antes para agregarle este brillo y contraste leve, que lo que hace, como ven, es darle ese pequeño tono. En este caso, por ejemplo, yo busqué esta imagen por internet para poner, y el problema que tiene es que su fondo no es transparente, su fondo es todo de un color y la imagen es de uno distinto. En este caso tenemos la ventaja que para sacar el fondo, con la herramienta de borrador mágico, que se accede con clic derecho en el borrador, podemos hacer clic en el color que deseamos eliminar y efectivamente este se eliminará. Por lo que ahora con control más T podemos editar esta imagen para que quede bien. Lo hago y acto seguido continuamos. Ahora sí, con la imagen ubicada, lo que hice fue hacer doble clic aquí y editar un poco el estilo de la capa. En este caso le agregué una sombra paralela con estos ajustes y una superposición de degradado de negro a blanco y en modo de fusión de superponer, cosa que al bajarle la opacidad se genere ese efecto que estamos buscando. Solo quedaría la parte de guardado y exportación. En este caso vamos a archivo, cuando ya habremos terminado, archivo, guardar como, y lo ponemos en formato PSD para que se guarde este proyecto de Photoshop. Le ponemos un nombre y guardar. En este caso yo ya lo tenía, entonces le doy a que sí, a OK. Luego, para poder subirlo a Instagram, por ejemplo, vamos a archivo, guardar como, y vamos a seleccionar JPG. En este caso le damos a guardar y se nos guarda como una imagen. Recuerden poner esto así al máximo para tener la mejor calidad y OK. Y así tendríamos nuestro flyer. Como ya vieron, ahí está el flyer totalmente terminado y listo para ser difundido para tu trabajo, tu clase o lo que sea que necesites. Si te gustó, agradezco tu comentario de retribución y nada, cualquier cosa me avisan y yo respondo preguntas. Un abrazo.